último acto de esta temporada tan cargada. Damos en especial la bienvenida a nuestros ilustres invitados. Yo no soy sospechoso porque creo que he ido a todas las alocuciones de Blas Piñar el 20 de noviembre durante años en la Plaza de Belén, así que estoy con mucho gusto aquí. Creo que Blas Piñar, y voy a decir muy poco porque no sé mucho, es de los últimos, esa saga de oradores decimonónicos y de los primeros años 20 que eran verdaderos maestros de la palabra, no como los que ahora nos atruenan los oídos, que como decía mi abuelo, construyen con materiales de derribo. Bueno, pues pertenece a esa saga, con una diferencia que siempre detrás de las palabras de Blas Piñar, padre, yo veía tres palabras: Dios, patria y rey. Eso era para mí lo que me caracterizaba. Ya posteriormente en nuestros días, otros dos oradores que creo que merece la pena reseñar fue don Manuel Fraga Ibarne y otro anterior, esa figura inmensa, incapaz de delimitarla, que fue José Antonio Primo de Rivera, que desapareció para mal suyo y mal de España. Y ahora les voy a contar una pequeña anécdota sobre José Antonio, que creo que no lo conocen ninguno de ustedes porque sucedió aquí en esta mesa. Hace unos 10 o 12 años había un miembro de la directiva, era mi amigo mío, Pepe Gárate, que era un tremendo falangista. Estábamos aquí pues, en las asambleas que hay 2 veces al año, una para los presupuestos y otra para aprobar cuentas. Y en la elaboración de cuentas había uno de la oposición que no es que criticase, que tenía perfecto derecho a criticar las cuentas, sino es que lo hizo de una manera irrespetuosa y mordaz. Y entonces Pepe Gárate, esta sala era diferente, había un pasillo central, y este que protestaba y que nos increpaba estaba. Y entonces Pepe Gárate, que estaba a mi derecha, sin decir ni hoste ni moste, se levanta, baja la escalera y va a poder. Entonces el otro, como una película de Charlot, sale corriendo por ahí y se tuvo que encerrar en un lavabo porque si no le sacude. Bueno, pues este Pepe Gárate había emigrado a México, hizo una fortuna, era prácticamente el dueño de la Plaza del Toreo. Y aquí en Madrid yo creo que el embajador de México le pedía permiso antes de hacer nada. ¿A dónde llegaría su fe falangista, que ya muerto don Francisco en el castillo de Castilnovo, en Segovia, montó un campamento del Frente de Juventudes, en fin, con antiguos instructores del Frente de Juventudes? Bueno, pues este Pepe Gárate, la anécdota, que me la contó él, o sea que es de tipo personal, estaba en México y allí estaba la familia de Prieto. Prieto, ya saben ustedes, que vivió a lo grande por el saqueo del Vita, que se lo repartió a Pachas con el presidente Cárdenas. Bueno, muere Prieto, que yo Prieto no lo vamos a jugar aquí, pero yo estoy convencido que tenía un fondo de conciencia y de responsabilidad. Bueno, muere Prieto y entonces la viuda le llama a Pepe Gárate y dice: mire usted, nosotros ya sabemos quién es usted, pero mi marido ha dejado dicho que esto se lo entreguemos a usted. Y esto era la maleta de cartón que tenía José Antonio en la cárcel de Alicante. La recibió Pepe Gárate y cuando vino a España la tuvo una semana en su casa y se la entregó a Miguel Primo de Rivera. Creo que es interesante porque son personajes. Bueno, y no quiero ocupar este precioso tiempo, así que vamos a repartir tarea como los todos y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Álvaro Romero, soy el editor de la colección Centenario. Lo primero que quiero dar las gracias a todos vosotros por haber asistido en una tarde calurosa, no tanto como la semana pasada, pero todavía quedan resquicios. Y sobre todo meternos aquí en este entorno incomparable, que hoy estamos rodeados de una fiesta que es difícil el acceso. Por lo cual, gracias. SN Editores ya es la tercera vez que presenta un libro en este escenario incomparable, y para nosotros solo queremos daros las
gracias al casino, y deciros que para esta pequeña editorial es una medalla en el pecho, como dice ahora un político emergente. Vale. El acto va a consistir en una breve alocución de todos los que estamos aquí en la mesa. Les advierto ya a ellos que vamos a intentar no más de 12-13 minutos cada uno para que luego vosotros podáis hacer alguna pregunta a los que estamos aquí arriba. Y yo voy a hacer de árbitro más duro y al que se pase se le iré avisando y diciendo que te has pasado. Un poco también es por indicaciones del casino y por no hacer eternos, somos muchos aquí arriba, y aburridos en exceso. ¿Vale? El orden y los temas a tratar serán los siguientes, a los que van a ir. El primer conferenciante será Miguel Menéndez Piñar, aquí a mi derecha, que hablará pues, de la figura de su abuelo y de Blas Piñar hacia las nuevas generaciones, ¿no? Nadie mejor que él puede entender a un Blas Piñar desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva. Probablemente Miguel, que de todos los que estamos aquí arriba es insultantemente joven, a lo mejor digo algo que no debo, pero Miguel ha vivido ese momento, ese militante que ya estaba en su última etapa y Miguel era su mano derecha para incumplir los deseos de la familia. No sé si meto la pata, pero sí es un poco, no vayas allí, que ya está, allí estaba Miguel, Blas Piñar, los hermanos, en muchos sitios, ¿no? Entonces Miguel, nadie mejor que él nos puede explicar esa faceta del homenajeado. A continuación será Paco Torres, que nos contará un poco la influencia que tuvo el movimiento creado por Blas Piñar, Fuerza Nueva, en la sociedad desde los años 60 hasta su disolución. Luego nos cuente un poco lo que va a ser toda la colección Centenario. Paco Torres en esta colección tiene bastantes libros que terminar, que no sé yo si me los terminará, espero que sí, ¿no? Luego, para terminar, será Blas Piñar Gutiérrez, que nos dará la visión ante la justicia que su padre merece y el político merece y que últimamente pues, no está muy claro cómo la figura de Blas Piñar merece ser justa para los que no lo conocen, ¿no? Porque para todos los que estamos aquí le tenemos en gran estima, pero Blas Piñar Gutiérrez hará sobre eso. Y antes de pasaros a presentar la colección Centenario, quiero transmitiros las disculpas de Luis Fernández Villamea y José Luis Jerez Riesco. Luis Fernández Villamea, por un problema más que de salud, de movilidad, me pide que os traslade sus disculpas por no haber podido estar aquí sentado en esta mesa hoy con nosotros. José Luis Jerez Riesco está a 400 kilómetros de Madrid. No pudimos, por el casino, por la agenda, cambiar eso y me dice que entendáis que 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta no le vienen muy bien a su salud actual, ¿vale? Y los dos me han pedido que os lo transmita. La colección, bueno, sobre todo que hoy el segundo libro que ya tenemos en la calle, precisamente uno es de José Luis, el último de José Luis, lo que se puede decir, Blas Piñar y la Legión de San Miguel Arcángel. Es un libro que ha escrito José Luis, que trata sobre la relación que tuvo Blas Piñar con el movimiento romano, con lo cual le duele más no poder estar aquí firmando sus ejemplares, ¿vale? Ahora soy yo el que pide disculpas a Valle Piñar, porque a última hora, por los protocolos estos que hay que cumplir o que se deben de cumplir, pues anoche me di cuenta de que no había ninguna hija en la mesa sentada. Le pedí que por favor se sentara, por lo cual no le he dado tiempo a preparar nada, y eso es culpa mía, no es culpa de Valle, es culpa mía. Queríamos que estuviera una hija aquí arriba y lo sé, porque no te he dado tiempo a preparar nada. Luego las preguntas, hacérselas todas a ella, ¿no? Vale, ya me he perdido esto.
pasar a la colección en sí, ¿vale? Las redes sociales, esto comienza con las redes sociales, que tienen su lado bueno, aunque parezca mentira. El lado malo es que, pues eso, pues ya sabéis que aquí estamos reunidos gente muy mala, según las redes sociales. Y el malo tienen un lado bueno. Ese lado bueno es que, como yo sigo a Miguel, hace 1 año y medio colgó una foto, hizo una de sus excelentes reflexiones y me di cuenta, yo no había caído, que el 24 de noviembre empezaba lo que era, 22 de noviembre empezaba lo que era el centenario de Blas Piñar. Rápidamente me puse en contacto con el general para pedirle permiso para realizar esta colección. Fue todo, yo a mí me tocaba las piernas, aunque no lo crea, pero hubo total, eso hay que hacerlo, exacto, no sus palabras, eso hay que hacerlo. Rápidamente, esto era noviembre, el 1 de diciembre nos reunimos y trazamos lo que queremos que sea esta colección, que os paso a explicar muy brevemente. Sobre todo lo que yo quiero como editor, que sea una colección que quede para la historia, hecha por los que han conocido la figura de Blas Piñar y hablan de Blas Piñar como, estoy convencido que después de esta colección nunca jamás se va a hablar de otra manera, pero ese joven que tenga inquietud, esa nueva generación que tenga inquietud por la figura de Blas Piñar y que dentro de, pues como ha dicho el señor del Casino, dentro de muchos años se cuenta una anécdota de Blas Piñar, pues que alguien pueda tener unos libros donde ver quién y de qué manera era Blas Piñar. Entonces, en aquella reunión en la que empezamos a delimitar lo que queremos que sea la colección, me acuerdo en aquella primera reunión, luego vino más gente, la tengo aquí en la mente, estuvimos Blas Piñar, Rafael Nieto, Blas Piñar, Esperanza, Valle, Miguel, que las tengo aquí, voy a ir corriendo a la mesa, Miguel, Pablo Torres, Jerez Riesco y yo, para ampliar luego a más gente. Y a partir de ahí, pues elegimos sacar una serie de libros que no están cerrados, no serán ni 8, ni 10, ni 12, serán los que la temática interesante pero vamos, en un principio ya hay cerrados como 10, por lo cual va a quedar una colección bastante bonita. El primero que hemos sacado ha sido una antología poética de Blas Piñar, que ya está en la calle desde hace 2 meses. ¿Y por qué el primero? Porque ese libro ya lo conocía Blas Piñar, ya tenía conocimiento de él, ya había visto incluso la portada, que el resto serán nuevas, pero esta hemos decidido no tocarla porque esa la vio Blas Piñar y esa portada dijo que le gustaba mucho, y esa ha sido la primera, una antología poética de poemas de Blas Piñar. Y el siguiente libro que ya ha salido, que es el que tenéis ahí, que ha salido justo esta semana, es el encargado a Jerez Riesco sobre la relación de Blas Piñar con la figura del movimiento romano. Y a raíz de ahí pues hablamos de sacar más libros. Esperanza y Valle comentaron en aquella reunión algo que yo desconocía, porque yo también había ido a los mítines de Blas Piñar en la Plaza de Oriente y en otros muchos sitios. Terminaba todos sus discursos con una estrofa poética, o con una poesía, ¿no? Entonces, bueno, pues están encargando ellas de hacer ese libro recopilando toda esa antología poética que hay que añadirle de combate, ¿no? Antología poética de combate, en la que su padre terminaba los discursos, y es una poesía distinta al libro de la antología poética, que es más profunda. Aquella es después del mitin para enaltecer al personaje. Ese será un libro recopilado por Valle y por Esperanza. Y luego hay otro libro que escribirá el periodista Rafael Nieto, que será un libro enfocado a esos que no tienen ni idea de quién es Blas Piñar. Ponen la sexta y dicen: Blas Piñar era muy malo, y comía niños y merendaba abuelos. Pues ese libro, menos profundo para los que conocimos a Blas Piñar, menos profundo, por ejemplo, que el de Riesco, lo va a hacer Rafael Nieto, y creemos que ese libro entre septiembre y octubre estará. Luego Paco Torres, como os he dicho antes, va a hacer varios libros. Uno de ellos
Uno de ellos es la vida de Fuerza Nueva desde su nacimiento hasta 1975. Luego va a hacer otro de recopilación de los discursos de Blas Piñar con la temática de la unidad de España. Además, otro sobre Blas Piñar y la relación con Antonio Rivera, y ya el libro que más le va a gustar. Para yo no, queda otro. Y luego el que realmente llevará más trabajo de recopilación, etcétera, etcétera, es una biografía académica de Blas Piñar y que esperemos que quede pues en el futuro pues como la biografía de Blas Piñar, ¿vale? El general Fontela va a hacer un libro, sobre el Sáhara, Guinea, Gibraltar, y Blas Piñar estará por ahí con todas sus disertaciones al respecto. Y en la misma propuesta, el general Blas Piñar Gutiérrez va a hacer un libro sobre Blas Piñar y la milicia, esa relación que tuvo con el ejército de amor y odio, pero también esa relación que tuvo con el ejército. Margarita Cantera la hemos enviado también a hacer un libro sobre Blas Piñar y la Hispanidad. Y ese libro también creemos, por compromiso de ella, que creo que está por aquí, no la veo, sí. Y el compromiso de ella, pues lo tendremos para noviembre, más o menos. Ya se está echando para atrás, me dijo noviembre. Y para terminar, 3 libros. El libro que hará Luis Fernando Villamea, que hoy no puede estar aquí, como os he dicho antes, y ese libro va a ser... A mí me ha gustado mucho lo que Luis Fernández, lo que Luis me ha dicho. A mí, hablando por teléfono con él el otro día, me dice, ahora discúlpame lo que os he dicho antes, ante la audiencia por no haber podido estar ahí. Yo no voy a poder entregar el libro antes de que acabe el año del centenario, porque quiero hacer el libro de mi vida sobre Blas Piñar. Y hombre, pues a mí eso me produce buenas sensaciones, porque aparte de sus hijos, de sus familiares, quien estuvo como sombra de Blas Piñar y nos puede contar muchas cosas no contadas hasta ahora, pero vamos, sin más allá de anécdotas que no se cuentan, etcétera, etcétera, pues es Luis Fernández Villamea. Entonces le he dicho que no se vaya al bicentenario, pero que se compromete a hacerlo entre mayo y junio del año que viene. Es un libro que me llama la atención. Y luego hay otro libro que es el que yo pedí exclusivo, porque lo quería yo, que es Blas Piñar, mi padre, mi abuelo, mi amigo. ¿Por qué? Porque entiendo que Blas Piñar pues, me pasó la chuleta que tenía aquí Miguel, que la he perdido. Blas Piñar, en el momento de su muerte, 44 nietos, 63 bisnietos, algo de vida familiar tuvo. Entonces, me gustaría a mí que el público conociera esa relación más humana del padre, del abuelo y del amigo. Ese libro lo van a hacer, pues evidentemente, entre todos los hijos, entre todos los nietos, coordinado por Dionisio Rodríguez, que Dionisio es el que nos está haciendo todas las portadas y además también es un amigo, fue amigo de Blas Piñar. Está en Sevilla, hombre, pero él es el coordinador de todo esto y ese libro me parece interesante. Y para terminar, y ya paso a Miguel Menéndez Piñar en su intervención, pues está el libro de Blas Piñar, el militante, que lo va a escribir Miguel Menéndez Piñar, que no me ha dicho nada hasta ahora, con lo cual entiendo que tiene medio terminado. Entonces yo, por mi parte, no voy a dar más la chapa, pero este es un poco el resumen de lo que queremos que sea la colección centenario. Hay más cosas por ahí, teológicas, etcétera, etcétera, están sin cerrar, pero aquí no está cerrada la colección. Esta es la colección que ya está echando a rodar, pero todo lo que entre dentro de unos márgenes normales de tiempo, queremos cerrarlo y hacer esta granura de la colección centenario. Así que me gustaría despedirme con 2 frases. Una,
Y también me gustaría despedirme con una frase de Blas Piñar que habréis escuchado últimamente mucho, lógicamente sin citar la procedencia, no vaya a ser que el que la dice digan de dónde procede, y es una frase que también me gusta, y es una frase con la que Blas Piñar termina muchos de sus discursos. Gracias, eso no lo decía, eso lo digo yo, gracias. Adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por España. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al Casino de Madrid por su hospitalidad. Otras veces, cuando hemos organizado actos en los que participaba Blas Piñar o en nombre de Blas Piñar, nos eran cerradas muchas puertas, incluso con contratos y con depósitos económicos ya formalizados. Se nos cerraron las puertas y el Casino de Madrid, yo quiero agradecer profundamente la hospitalidad que hoy tiene con nosotros. La historia de los mejores hijos de España ha ido acompañada de sobrenombres que fueron acuñados para siempre como títulos identificativos de una nobleza merecida. El hijo del trueno, como conocemos al santo patrón de España, el apóstol Santiago; el Cid campeador, nuestro gran don Rodrigo Díaz de Vivar, que dejó escrito con su espada la palabra reconquista en las estepas castellanas; los reyes católicos Isabel y Fernando, los más grandes reyes que haya conocido la historia; el gran capitán, como bien merece llamarse, don Gonzalo Fernández de Córdoba; el peregrino, caminando siempre al servicio de la verdad, San Ignacio de Loyola; el timbaler del Bruc, Isidre Jussá y Casanovas; el niño que con su tambor en las montañas de Montserrat acabó con el mito del invencible Napoleón; o el ángel del Alcázar, Antonio Rivera, tan amigo de Blas Piñar; el ausente, José Antonio Primo de Rivera, capitán de Juventudes; y un largo etcétera que forman parte de la historia gloriosa de España. En la colección editorial Centenario que hoy se presenta, el lector podrá acercarse a las diferentes dimensiones de la figura de Blas Piñar. Os propongo ahora un recorrido por los sobrenombres que podríamos acuñar para Blas Piñar. Blas Piñar, el patriarca. Uno de los libros de la colección, comentaba Álvaro, de la colección Centenario, trazará la figura personal y familiar de Blas Piñar. Esposo ejemplar de una mujer excepcional, Blas Piñar fue el cabeza de familia, de una gran familia. Padre responsable y atento de 8 hijos, abuelo de 44 nietos y bisabuelo entrañable de 63 bisnietos. Por sus frutos los conoceréis, nos dice el Evangelio, y la fecundidad de la casa Piñar no solo es grande, sino también de calidad. A pesar de todos sus quehaceres profesionales y políticos, a sus tantos compromisos, siempre tuvo tiempo para la familia. A todos y cada uno de sus miembros nos felicitaba por nuestro cumpleaños, por nuestro santo o por nuestro aniversario de boda. Él era quien llevaba las cuentas de todas las fechas. Si sumamos 8 hijos, más sus esposas o maridos, 44 nietos, más esposas o maridos, 63 bisnietos, por cumpleaños, santos y aniversarios de boda, resultan más de 300 felicitaciones al año que nunca dejó de transmitir él personalmente. Tenía un sentido del humor desbordante y con el tema de la familia contaba a la gente que con la crisis había escrito una carta al Papa pidiendo que suprimiera la fiesta de los Reyes Magos. Con tanta familia se iba a arruinar. Blas Piñar, el caballero cristiano. Ha sido reconocido hasta por sus enemigos políticos su figura de caballero, de señor, que a todos trató con una delicadeza propia de un hombre cristiano en su sentido más profundo y humano. Así lo recordaba su fallecimiento en el periódico de Aragón el exdiputado del PAR, Hipólito Gómez. Decía así el exdiputado: podría decirse que el siempre caballeroso Piñar no se consideraba demócrata, al menos del régimen instituido y como él mismo confesaba, pero nadie que le conociera y viese su modo de actuar en el Congreso podría sostener justamente que Blas no hubiera tenido parlamentariamente un comportamiento ejemplar y desde luego más respetuoso con los hábitos parlamentarios comunes que muchos demócratas de toda la vida. Jamás le escuché hablar mal de nadie ni permitió un insulto ni una calumnia. Siempre se apiadó de aquellos
que habiendo estado a su lado le abandonaron. Si algo le reprochó, fue por el daño hecho a la causa de España, pero nunca por el perjuicio que a él le hubiera podido ocasionar. He conocido a muchos hijos pródigos que después de muchos años de ausencia volvieron a su lado y encontraron en él el mismo cariño y estima de siempre. A raíz de este acto, un diario digital ha publicado que aquí se iba a homenajear a Blas Piñar, que había tildado a los homosexuales de disminuidos. Nada más lejos de la realidad. Que poco le conocieron los personajillos menores del plural. Su talla humana y moral no le permitía llamar disminuidos a los homosexuales, cosa que en la entrevista que cita el plural queda bastante claro. No sé si el plural le ciega el odio o directamente no sabe leer. Mi mayor desprecio hacia ellos, a buen seguro, nadie les recordará el día de mañana, mientras Blas Piñar forma parte, por derecho propio, de la memoria colectiva del pueblo español. Blas Piñar, el amigo. Su gran corazón siempre estaba apoyado en esa memoria prodigiosa que jamás le hizo olvidar los lazos de amistad con cientos de amigos a los que amó profundamente. Padecía por el sufrimiento del amigo y siempre buscó el encuentro y la cercanía. De él dejó escrito León de Grel: Blas Piñar, el mejor y más grande de mis camaradas y amigos. Podría enumerar y narrar muchas y fructíferas amistades de Blas Piñar. Ahora solo haré referencia a la amistad con el coronel chileno Álvaro Corbalán, encarcelado desde hace más de 25 años. No se conocieron personalmente, aunque entablaron una amistad muy fuerte a través de contacto telefónico y relación epistolar. Álvaro el coronel ya estaba preso. Era el año 2002 cuando entablaron relación. En una preciosa carta de despedida y pésame al morir Blas Piñar, desde el penal de Punta Peuco a las afueras de Santiago de Chile, el coronel Álvaro Corbalán me envió una carta que terminaba diciendo: gracias, don Blas, por haber existido y porque seguirás existiendo. En algún momento recuperaré mi libertad y les solicitaré, si Dios así lo quiere, que pueda llegar hasta mi madre patria y, si lo tienen a bien, me permitan acceder y guiar al Campo Santo para rendirle un postrer saludo de amistad, aprecio y reconocimiento. Por ahora, desde la distancia, en esta cárcel de alta seguridad en que mantienen a los prisioneros políticos militares de Chile, sufro la muerte física e irreparable de su existencia. ¿Cómo no destacar en estos momentos convulsos para la Iglesia la amistad de Blas Piñar con el cardenal primado de España, don Marcelo González, con el obispo santo y valiente don José Guerra Campos o con el bastión de la tradición, monseñor Marcel Lefebvre? Las decenas de sacerdotes eminentes que formaron la Hermandad Sacerdotal Española, o la amistad sincera con muchos obispos que luego le negaron cuando la amistad con Blas Piñar dejó de estar de moda. Los ideales de Blas Piñar traspasaron las fronteras y podremos comprobarlo en libros como el que ha escrito para el centenario José Luis Jerez sobre Blas Piñar y el movimiento de la Legión de San Miguel Arcángel rumano, como mencionaba Álvaro. Blas Piñar, el hombre fiel. Desde bien pequeño formó parte de la Iglesia militante, vinculado en su tierna juventud a la acción católica que dirigía en Toledo Antonio Rivera. Se empapó de la sangre de los mártires, que reivindicó como una consigna en su vida, y aprendió de ellos la fidelidad. La fidelidad a la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Fidelidad a la fe de siempre, aun cuando esa fe dejó de ser defendida por curas y obispos. Fidelidad a la cruz, a la que nunca dejó de abrazar. Fidelidad a los ideales que dieron vida a la cruzada de 1936, en la que luchó y murió la mejor generación española de todos los tiempos. Fidelidad a la España inmortal. Fidelidad al 18 de julio en los momentos más duros de traición y cambios de chaqueta. Fidelidad en todo momento y en todo acto, pues todas las mañanas al despertar ofrecía su vida y sus obras para que fueran siempre un servicio a Dios, a la patria y a la justicia. Fidelidad a su mujer Carmen, con quien estuvo a punto de cumplir 70 años de santo matrimonio. Blas Piñar, el poeta. Ha dejado escrito, como se ha dicho aquí, cientos de poesías, en su mayoría sonetos. Recopiló muchos de ellos Juan León en un precioso libro editado ahora hace 6 años por Fuerza Nueva de Andalucía. La colección Centenario, también lo anunciaba Álvaro,
no podrá obviar esa faceta fundamental y ya está a la venta, como habrán podido comprobar, Antología Poética de Blas Piñar, una selección realizada y prologada por Aquilino Duque. Sabía Blas Piñar con José Antonio que hay que levantar frente a la poesía que destruye la poesía que promete. Escribió poesía y recitó poesía. Poesía fueron sus versos y poesía eran sus discursos. Blas Piñar, el maestro. Fue un maestro con mayúsculas, por sus conocimientos, por sus obras y por sus enseñanzas. Maestro en teología, hasta el punto de que Monseñor Guerra Campos dijo que Blas Piñar sabía más teología que todos los obispos de España juntos. Ahí están sus obras publicadas, delicadísimos y profundos estudios sobre la controversia del Dios uno y trino, sobre la Iglesia, pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, Eucaristía y santo sacrificio de la misa, o teología cristocéntrica de San Pablo. Trabajos sobre los sacramentos, sobre el limbo, sobre los ángeles, de los que era un gran devoto. Sus charlas cuaresmales, impartidas incluso en seminarios diocesanos, cuando los obispos presumían de su amistad ante futuros sacerdotes. Maestro en filosofía y doctrina política, con clases magistrales ante miles de personas sobre Cristo Rey, o su curso breve de formación política editado por Fuerza Nueva. Maestro y doctor en Derecho, siendo jurista de altura, como demostró en las Cortes de Franco, oponiéndose a la ley de libertad religiosa que modificó el artículo 6 del Fuero de los Españoles, o en los debates de la ley de reforma política del tan manoseado Adolfo Suárez. Nunca repitió un solo discurso y sus argumentaciones eran profundas y originales, sin utilizar un solo papel y cautivando al auditorio con la mejor oratoria que ha conocido el siglo XX. Se editará también, como decía Álvaro, una recopilación de discursos sobre España y sobre su unidad, de obligada lectura para conocer a nuestra patria y, sobre todo, los males presentes que la acechan, anunciados por Blas Piñar en detalle hace más de 30 y 40 años. La prueba más evidente y al mismo tiempo más preciosa de que era un maestro me la confirmó un amigo que el día de su entierro me dijo con lágrimas en los ojos: Miguel, tu abuelo Blas me enseñó a amar a España. Blas Piñar, cantor de las glorias de María. La Señora, la Virgen Santísima, no solo fue un pilar fundamental en su vida de fe y piedad, sino que fue un manantial al que acudió permanentemente. Como alma enamorada, profundizó en las virtudes de la Virgen y en los dogmas marianos. Seguramente nadie como Blas Piñar ha hablado en nuestros tiempos con tanto conocimiento interno y con tanta pasión externa sobre la Asunción de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, la Virginidad de María y la Maternidad Divina. O sobre la Reina de América, vinculando la cristianización de lo que sería España con la Virgen del Pilar y la evangelización de América con la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. El sobrenombre de cantor de las glorias de María fue el apelativo que le impuso el padre José María Alba, jesuita, después de una conferencia, La Virgen se llamaba María, que pronunció Blas Piñar en el Colegio Corazón Inmaculado de María de Sentmenat ante 600 personas. Blas Piñar, el apóstol de España. Desgastó su vida, su intensa y larga vida por España, a la que amó hasta el extremo, con una firme militancia bajo su bandera. Tuvo perfecta conciencia de la gran responsabilidad que como español tenía para con su patria. Era España el motor de su incesante actividad, que muchos de vosotros habréis compartido. Todos los proyectos que puso en marcha, que fundó y que lideró, eran medios que debían contribuir a la defensa a ultranza de España. Cuando apenas habían pasado 27 años de aquella memorable y justa victoria, en el esplendor de la España de Franco, que era la envidia del mundo, Blas Piñar ya se dio cuenta del deterioro y de la infiltración y maniobra del enemigo. Fundó en 1966 Fuerza Nueva, primero como revista y editorial y después como movimiento político. Dios, patria y justicia, esos eran los ideales de Fuerza Nueva. Esa era la España que defendió Blas Piñar, la católica España, donde prevalezca la justicia y la paz. Y con esos ideales se lanzó a predicar por todos los rincones de España. Cientos de actos, mítines, conferencias, inauguraciones de sedes de Fuerza Nueva en todas las ciudades y pueblos de España. La juventud, hoy que tanto se habla de los jóvenes, estaban en Fuerza Nueva. La hostilidad nos hizo esperar
y la persecución fue constante. La anti-España era fortalecida por la transición y el sistema actual que padecemos. Pero alguien tenía que decir la verdad, denunciar la destrucción de España al tiempo que enardecer los corazones de los buenos españoles. El recuerdo de la defensa heroica del Alcázar de Toledo, donde estuvo su padre durante el asedio, estaba muy presente. Sitiado, rodeado, pero jamás rendido. Bombardeado y minado, pero jamás vencido. Calumniado y vilipendiado, pero con el honor intacto. Le dolió a España. Sintió profundo sufrimiento ante su devastación, contemplando los males que la acechan primero y la invadieron después. Su enfermedad, el cáncer, junto con la traquetomía de los últimos años, le preocupaban solo en la medida en que le impedían seguir su apostolado por España. Me cupo el honor de envolver su féretro con la bandera nacional, la más justa y merecida mortaja para el apóstol de España. Blas Piñar, misionero de la hispanidad. Pero si fue apóstol, como hemos dicho, cabría decir en esa misión universal de España que fue también misionero de la hispanidad. Porque Blas Piñar tenía esa concepción cristiana de España que la hacía ser no solo grande, sino también imperial. Y la España imperial es esa unidad de destino en lo universal que nos decía José Antonio. Y ese destino no es otro que la misión de llevar y transmitir la lengua, la cultura, la civilización y la fe. Con tanta vitalidad asumió España esa tarea que la hizo descubrir nuevos mundos e insertarlos por derecho propio en lo que serían las Españas, la hispanidad. Blas Piñar, como director del Instituto de Cultura Hispánica, quedó prendado de la gran obra de España y estó definitivamente al servicio del ideal hispánico. El ideal hispánico, posiblemente el mayor de los anhelos de Blas Piñar, es esa visión amplia y pura de España que él mismo describe en su preciosa obra mística y política de la hispanidad. Al igual que aquí, en la España peninsular se lanzó también a la conquista de la hispanidad, recorriendo todos y cada uno de los países hermanos de América, donde era recibido en Paraguay por su presidente Alfredo Stroessner o en Chile por Augusto Pinochet. En Buenos Aires hablaba de José Antonio en la universidad y en México de la Virgen de Guadalupe. En Miami alentaba a los cubanos a no perder la esperanza y en Cartagena de Indias era agasajado por el alcalde de la ciudad en el fuerte de San Felipe, donde guarda memoria del heroico Blas de Lezo. Blas Piñar y la hispanidad, una obra en la que ya está trabajando la gran doctora en Historia y profesora de universidad, doña Margarita Cantera. Blas Piñar, el caudillo. Caudillo Blas Piñar, le gritaba la gente. Y tenían razón, porque lo era. A sus cualidades innatas se unía la capacidad oratoria de los grandes líderes. En torno a él se llevaron a cabo las mayores manifestaciones de Europa en los años 80. La gente humilde y sencilla le reconocía como tal. Los grandes intelectuales se inclinaban ante su magisterio. Los hombres de acción envidiaban su valentía y los hombres de iglesia su piedad. No dejó indiferente a nadie. Decir fuerza nueva era decir España. Decir España era decir Blas Piñar. Decir Blas Piñar era decir lealtad. Lealtad hasta la muerte, como los 18 caídos de Fuerza Nueva que le habrán recibido en el cielo brazo en alto en sus puestos de honor. Ese día, el día del fallecimiento de Blas Piñar, festividad de Santo Tomás de Aquino, hubo gran júbilo en el cielo y desolación y tristeza en la tierra. Era el día que se cumplían precisamente 1200 años de la muerte de Carlomagno, emperador y caudillo de Occidente. Era el 28 de enero. El patriarca, el caballero cristiano, el hombre, el amigo fiel, el poeta, el maestro, el cantor de las glorias de María, el apóstol de España y misionero de la hispanidad, el caudillo Blas Piñar fallecía. Por eso, unas horas antes de morir, cuando ya dormía, pude besarle en la frente y decirle al oído: abuelo querido, muchas gracias por la fe, por la patria y por la familia. Porque, y lo dejó escrito Utrera Molina en un preciso obituario en ABC, Blas Piñar no fue uno de los mejores españoles de nuestro tiempo, sino el mejor. Muchas gracias.
Bueno, después de las palabras de Miguel, que uno pues no sabe bien qué decir después de eso, me toca a mí, y recogiendo una de las cosas que ha dicho Miguel, es evidente que hay una de las cosas que durante su trayectoria política y después de haber fallecido, más debió sufrir, que es la tergiversación de sus palabras, como ha sucedido en el artículo ese al que has hecho mención. Y es verdad que probablemente hay alguno que no sabe leer y no entiende bien el castellano, pero lo más probable es que lo que pesa ahí es la manipulación que siempre ha existido o ha existido durante un tiempo, fue el arma de ataque contra su obra política, su movimiento político, hasta incluso vería su fallecimiento, de lo cual hasta Valle tiene experiencia personal de tener que ir a ver a alguna periodista en persona. Parece mentira que a estas alturas pues resulte que, en fin, presentar una serie de libros, una colección en este caso, pues pueda ser un poco un acto, no sé si subversivo, ¿verdad? Y se ha hecho realidad. No sé si han visto esa viñeta que circula por ahí, ahora la llaman memes a la viñeta, de que hay una manifestación y hay un señor con un libro enarbolando, que dice eso de cuidado que tiene un libro, es peligroso. Bueno, pues nosotros, como somos peligrosos por naturaleza, pues vamos a tener una colección entera de libros para podernos enfrentar a esos manifestantes de la mentira y la manipulación que han acompañado, nos han acompañado, también todos los que estamos aquí, parte de los que estamos aquí, hemos sido parte de esta historia durante todo este tiempo. Hay que explicar, como lo ha dicho Álvaro, que esta colección de libros, independientemente del testimonio personal, tiene una base, y la base es el archivo personal de Blas Piñar, es decir, la documentación de Blas Piñar, y que la Fundación Blas Piñar ha puesto a nuestra disposición para poder hacer esta serie de libros o esta serie de obras que van a salir, no solo ya que pueden ser más de testimonio personal, sino las que van a ser sobre el trabajo de la documentación, porque la documentación a veces ofrece una visión un tanto distinta a la del recuerdo particular, porque ahora que está tan de moda eso de la memoria tiene un defecto que es particular siempre, y además uno la vive personalmente y conoce todo lo que hay alrededor, y yo creo que va a ser importante muchos de estos temas. También que yo voy a hablar de lo que me han adjudicado a mí, nunca mejor dicho, ha dicho muchas cosas Álvaro, luego haremos lo que queda, pero sí el trabajo sobre la historia de Fuerza Nueva, el movimiento político de Blas Piñar, aunque esto es indisociable de la figura de Blas Piñar, es decir, es un uno, Fuerza Nueva y Blas Piñar es un uno. Y también cómo influyó en la historia reciente de España esta presencia y la actividad que Fuerza Nueva tuvo desde la fundación hasta su disolución como partido y luego muchísimo más tarde como editorial y como revista. Y esto hay que hacerlo, lo vamos a intentar hacer con algunos pasos de partida que son fundamentalmente la del historiador. Yo creo que en estos textos, en los que vamos a trabajar, una parte van a ser esos trabajos de historiadores, de profesionales, que nos vamos a acercar a la figura de Blas Piñar. Decía Blas que la historia es el último acto de la creación divina y de alguna manera pues a nosotros nos toca, siguiendo con su profesión, pues ser los notarios. El historiador es el notario de ese último acto de la creación y por lo tanto eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es evidente que la mayor parte de nosotros pesa el conocimiento personal y la amistad con el personaje, con Blas Piñar. En mi caso además se une la militancia política desde que era un crío allá en una provincia, que no se ven las cosas igual. Y luego pues el tiempo, ya no era el tiempo de Fuerza Nueva, de los mítines multitudinarios, sino el tiempo muy posterior en el que tuve que compartir muchas veces con él tribuna en actos políticos. Y luego el haber participado durante casi 30 años, aquí como el único joven es Miguel, pues claro, casi 30 años como articulista en la revista Fuerza Nueva. Yo supongo que la pregunta fundamental que vamos a tratar de responder es, dada nuestra falta de éxito político, en realidad Fuerza Nueva ha tenido realmente alguna importancia en la historia reciente de España. Yo lo consideraría fácil, es decir, siendo realista,
es como una nota a pie de página. Sin esas notas a pie de página no se entiende lo que está sucediendo en el texto. Y ese ha sido el papel que le tocó a Fuerza Nueva, el papel en el momento de su presencia en la vida política. Porque sí hubo hechos que no se entienden, que no se podrían explicar sin esa presencia. Y también habría que preguntarse, porque el exterior tiene que ver las cosas con el tiempo, si esa siembra ideológica que Blas Piñar hizo durante tantísimos años, viviendo su vida familiar, como antes ha explicado Miguel, estando recorriendo toda España, pronunciando discursos distintos. Yo no le oí en mi vida repetir un discurso, no sé los discursos que me he trabado de hablar, pero nunca jamás. Pero es que además, ni en una comida, ni en un postre, ni en una cena, ni al día siguiente, era una cosa, eran todos, procuraba que siempre fueran distintos. Porque si alguien se pusiera a sumar todas esas gente que acudía a los mítines y además los colocara en el fragmento de edad, 40, 50 años, serían los que lo han tenido como experiencia directa, pues habría que preguntarse si algunas de las cosas que estamos viendo al final, es decir, de ciertos resurgimientos, no tienen su raíz precisamente en la siembra ideológica que hizo Blas Piñar, y antes Álvaro se refería precisamente a la utilización de sus discursos. Yo creo que el tema de Fuerza Nueva, en el caso de su historia, habría que ver dos partes diferenciadas, porque además fue un ejercicio el que hizo Blas de tener que estar adecuándose continuamente a una serie de cambios que se produjeron en España mientras que él quería permanecer fiel a lo que había sido. En primer lugar, naturalmente, la historia de Fuerza Nueva durante el régimen de Franco, porque es una revista que nace con la intención de convertirse en un movimiento político. Yo no sé si desde el primer momento, pero evidentemente en su desarrollo sí, y que Blas va creando progresivamente una serie de organismos, de delegaciones, etcétera, para crear ese movimiento político. Alguien dijo que de las pocas personas que alguna vez se han acercado a la historia de Fuerza Nueva, que era un partido político en un régimen sin partido, sería la mejor definición. Y era también algo especial porque, como todos sabemos, era en esa época un movimiento de oposición a los gobiernos de Franco, estando al lado de Franco. Y la segunda parte, naturalmente, sería Fuerza Nueva como partido político. Como antes decía Álvaro, estos son dos libros. Uno durante el régimen de Franco y el otro, naturalmente, como partido político ya dentro de un sistema distinto. Y hay que tener en cuenta que fue uno de los primeros partidos en legalizarse, porque no tenía ningún problema para transformarse, tenía toda la estructura ya preparada. Porque hay una cosa que yo siempre he sospechado, esto lo he reflexionado muchos años después, no tuve oportunidad de preguntárselo nunca, pero a diferencia de casi todos los leales al régimen, vamos a llamarlo así, yo creo que Blas se dio perfectamente cuenta, porque lo estaba viendo, de lo que iba a suceder, y de alguna manera él se estaba preparando para transformarse en partido político porque sabía que iba a suceder esa cuestión. De ahí que en 1975 Fuerza Nueva está perfectamente estructurada para transformarse en un partido político. Tenía delegaciones, tenía grupos de acción juvenil, tenía el órgano de expresión y tenía además la presencia de Blas. Luego que ver que, claro, Fuerza Nueva fue una creación muy personal de Blas Piñar, y era muy difícil, como es lógico, que sobreviviera a su propio creador. Y además hay una serie de cosas que hay que explicar, o que yo trataré de explicar. En primer lugar, siempre se movió una especie de dicotomía imposible, es decir, por un lado tenía los fracasos electorales, pero por otro lado tenía una estructura territorial mucho más fuerte que algunos de los partidos, en el caso de los Unión del Centro Democrático, que tenían mayor cantidad de diputados. Por otro lado estaban los resultados electorales, pero que contradecían la cantidad de gente que asistía a los mítines de Blas Piñar, y por lo tanto había ahí esa diferencia. Incluso, como ya antes decía, yo incluso diría que hubo tres proyectos políticos. Tres proyectos políticos a los que él tuvo que hacer frente. El primero, el realme ideológico del régimen. Es decir, Blas Piñar o Fuerza Nueva o ese movimiento surge en un momento muy concreto. En los años se funda en el 66, pero tiene una prehistoria, pero no se puede entender sin dos hechos importantes. El primero es la derrota
del sector de la acción política, vamos a llamarlo así, del sector de la acción católica y el sector de los azules del régimen en torno al año 57-59. Esa derrota marca un cambio en el régimen de Franco desde el punto de vista político, y a eso se sumará posteriormente la crisis de la acción católica. Por lo tanto, de alguna manera, Blas Piñar lo que hace es recuperar esos dos elementos, el sector azul y el sector católico. A mí no me gusta el término de nacionalcatolicismo, que es un término inventado, que se inventó un antifranquista ya a mediados de los 70, por ahí, desde entonces hizo fortuna, pero no se utilizaba anteriormente. En segundo lugar, cuando estamos a finales de los 73, 74, y se ve lo que hay otra posibilidad, y que empieza a esbozar en algunos discursos, que es lo que llamaba la reforma perfectiva del régimen. Es decir, qué iba a suceder después de la muerte de Franco, y naturalmente dentro de esa reforma perfectiva del régimen, que hay una serie de discursos de otros personajes de la época que también abundan en ello, estaba la idea del Estado social y recuperar de alguna manera, revitalizar de alguna manera el movimiento que estaba más bien al borde del colapso. Y claro, una vez que estos dos proyectos, por razón coyuntural, han ido pasando, se encuentra con la intención de construir, la transición, una alternativa política, que podemos llamar, entre comillas, neofranquista, sería la mejor definición, que además se imbrica con la defensa de la obra y la persona de Francisco Franco. Eso al mismo tiempo de alguna manera se simultanea con su propio discurso. Es decir, los años 70, finales de los 60, principios de los 70, estamos en ese discurso, digamos, de reconstrucción ideológica, de rearme ideológico que está proponiendo a través de la revista Fuerza Nueva. Cuando llega la transición, digamos que tenemos los discursos, ya a partir del año de la legalización de los partidos, las primeras elecciones, los discursos de batalla política, que ya están más centradas en lo que es hacer frente a la situación que se está produciendo en el país. Y luego ya a partir del año, esto ya yo sí que lo vi, además lo contaba, a partir del año 85, 87, es un hombre, yo no diría cansado hacia afuera, pero sí harto de los aplausos, que no sirven para nada. Y de alguna manera, decía, a partir de ahora voy a renunciar al discurso del aplauso y voy a intentar hacer el discurso ideológico. Y de hecho, la mayor parte de los discursos que va a pronunciarse, en fin, actos muy concretos, los de la Plaza de Oriente y estas cosas que va a producir a partir de esa época, en 87, 88, van a ir casi siempre orientados a cuestiones de peso ideológico, con la intención de dejarlo, yo entiendo, como simiente de futuro, como base de futuro. Y esto es una cosa que había que implicar. Y en ese discurso de Blas Piñar, de cara a lo que es la trascendencia, yo señalaría algunas cosas. La primera es la idea y el concepto de España. Esto fue una batalla muy personal, por eso había que dedicar, antes se ha mencionado, ese libro, que es un análisis que va a reunir parte de esos discursos que están referidos a esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo no descubrí ningún secreto, Blas Piñar no era un liberal, ni creía en el liberalismo. El problema de casi todos los políticos que tenemos actualmente en el Parlamento, digo todos, es que creen en el liberalismo. Y su concepto de la nación es el de la nación liberal. Y al final, esa nación se basa simplemente pues, en la lengua, en la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que los que hablan de la nación liberal dicen España es la nación y los otros no. Pero el argumentario por de fondo es el mismo de Renan y el mismo que mantiene pues, cualquier nacionalista de estos vascos, catalanes, etcétera. Frente a eso, y esto es importante subrayarlo, Blas Piñar recupera lo que es fundamental en la idea y el concepto de España, que es distinto al término de la nación liberal del siglo XIX, que es el que todos tenemos metido. Hace poco en Cartagena recuerdo una discusión que tuvo García Serrano, que está ahí, que no íbamos a discutir con el hombre, pero en fin, esta era la realidad. Y Blas decía esa definición, ¿no? Completando a José Antonio, que la patria, la nación, es una idea, un concepto de misión de convivencia y de historia. Y por lo tanto, yo creo que esto es también fundamental. Y luego, segundo elemento es el planteamiento teológico de la política, es
decir, los principios morales que deben regir la política, que están por debajo de todo su discurso. Y esto es algo que también se le ha olvidado a todos los políticos que hay en el Parlamento actualmente, y digo a todos, que es el planteamiento teológico de la política. Y naturalmente, y esto ya sí que lo compartiría, la denuncia de los males de España. Blas, que no pertenece a la generación de los pesimistas, a la generación de los pesimistas del 98, ni nada de eso, pero sí hará esa denuncia de los males de España, porque si no se denuncian los males de España y no se conocen, pues llegamos a la cuestión de que podemos perder. Por lo tanto, ese objetivo ideológico compensó a lo largo del tiempo los fracasos electorales. Es decir, ¿por qué? Pues porque a fecha de hoy nos encontramos con que la derecha abandonó el discurso ideológico, pero no lo abandonó hace 10, 15, 20, 30 años, lo abandonó mucho antes, cuando desde el propio régimen de Franco prefirieron centrarse en la gestión sin ideología. Y al realizar la gestión y perder la ideología, acabaron perdiendo la base. Y hoy estamos en la misma situación. Hablan de la gestión, pero han perdido la ideología. Sin embargo, a contrapeso, la izquierda sí ha sabido ir recomponiendo su ideología durante todo este tiempo. Y naturalmente, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que tenemos la obra política de Blas Piñar, insisto, que hay que recuperar, porque es una base del nuevo discurso político. Y por eso algunos, sin citarlo, pues se dedican a veces a leer a Blas Piñar. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de hacer ahí. Yo ahora brevemente, dirían, bueno, sí, pero ¿y alguna cosa así que fuera importante, que tuviera trascendencia? Pues hay muchas. Antes se ha citado toda la cuestión del abandono de la Guinea, un desastre. La traición del Sáhara, nunca mejor dicho. Traición, ya ven ustedes una cosa, ahora que estoy escribiendo una cosa. El día que se firmaron primero la visita de Solís, que fue la entrega primera, de la cual Franco nunca supo nada, fue la noche que a Franco le tuvieron que llevar a la segunda operación. La noche que se firmaron los acuerdos de Madrid, que era la entrega del Sáhara, fue la tercera úlcera sangrante que conduce a la muerte, porque Franco murió realmente del problema de la úlcera sangrante, ¿verdad? La hemorragia intestinal. Pues todas estaban relacionadas con esta razón. Bueno, pues digamos que la presencia o la discusión de Blas Piñar en esa época, oponiéndose a la política del régimen de Gregorio López Bravo y toda esta gente, pues naturalmente era algo que causaba impresión en esta época. También las intervenciones en el Consejo Nacional, esto son cosas más, parece que el Consejo Nacional y las Cortes de Franco era una cosa de la que nadie hablaba. No, una cosa donde se discutía y mucho. Y además tenía mucha repercusión lo que se dijera, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver, van a encontrar ustedes cuando vayan saliendo cuál fue ese papel y cómo influyó en esa idea de que era necesario el rearme ideológico. Naturalmente, la oposición a la ley de la reforma política, porque en realidad el diputado, el consejero nacional y procurador en Cortes, que se va a oponer con mayor peso jurídico a que va a sostener la enmienda a la totalidad de la ley de la reforma política, será Blas Piñar, pero también la labor parlamentaria. Es decir, si alguien lee, ahora que se han sacado, ¿verdad?, sus enmiendas a los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, pues verán precisamente que está diseccionado todo lo que iba a pasar hasta la fecha. Y por lo tanto, ahí ha quedado. Hubo acciones importantes que hizo Fuerza Nueva. Cuando todo el mundo escondía la bandera de España, pues fuimos nosotros los que sacamos la bandera de España con multas y persecución por parte de un gobierno de centro-derecha, por cierto, ¿verdad? También la oposición frente al terrorismo, porque, es decir, Fuerza Nueva eran los que iban a los entierros, cuando los entierros había que hacerlos a escondidas, intentaban sacar el féretro por detrás, siempre iba la gente a manifestarse cuando había que salir a la calle, y esto era importante. Algo importante es que en realidad todo este impulso al que te ha hecho referencia fue aprovechado por otros. Esta es la verdad. Y esos otros pues, han seguido votando a quienes lo aprovecharon durante todos estos años, pero eso no quiere decir que esa semilla ideológica que se formó haya desaparecido, y ahí queda de alguna manera. Por lo tanto, nosotros lo que nos ponemos es evitar, ¿verdad?, que nos suceda
por lo que le sucedió a los seguidores de Vázquez de Mella, que tuvieron que esperar, pues no me acuerdo si 60 o 70 años a hacer la obra completa. Lo de José Antonio Primo de Rivera, cuya, pese a todo el aparato, ¿verdad?, pues tardaron en tener una obra completa, pues creo que al año 2000 han conseguido tener una obra que ni tan siquiera es tan completa, ¿verdad? Y naturalmente, pues había que recoger ese legado, y la Fundación Blas Piñar, y naturalmente ponerlo, como decía Nor, al alcance de todos los españoles. Yo sigo pensando, y habría que verlo, que en realidad, si Fuerza Nueva no hubiera existido, pues la historia no se hubiera escrito igual. Y no se hubiera escrito igual en un sentido, es decir, ¿qué función tuvo? Pues mire, fue un elemento retardatario, sería la mejor definición. Es decir, la presencia de Fuerza Nueva hizo que quienes estaban en el poder o en la oposición no pudieran avanzar entonces todo lo que quisieron avanzar. Y precisamente con nuestra desaparición han avanzado a marcha agigantada. Y además porque nosotros fuimos la primera oposición, ¿verdad?, contra la ideología de género, ahora que estamos en esta historia, contra el invierno demográfico, contra la memoria histórica y contra el independentismo. Y por eso algunos ahora, cuando tienen que buscar inspiración, pues se buscan los discursos de Blas Piñar. El problema es que algunos no lo sabemos y hasta les pillamos. Muchas gracias. Buenas tardes. No tengo que repetir el agradecimiento de todos los que estamos en la mesa al Casino de Madrid por la acogida que nos ha hecho con la ocasión de la presentación de la colección centenario de Blas Piñar. Tengo que agradecer también necesariamente a Ediciones SND, a Álvaro Romero, que es su cabeza visible, por el esfuerzo, por el riesgo que corre con la edición de esta colección centenario. No corren los tiempos favorablemente a estas tendencias, lo cual indica que está dispuesto a poner en juego, pues, económicamente e incluso personalmente, todo lo que sea necesario para sacar de la sombra la obra de Blas Piñar. Muchas gracias también, por supuesto, a todos los presentes. La verdad es que me satisface mucho ver a muchas caras conocidas, pero también a muchas caras desconocidas. Buena señal, sobre todo porque hemos llenado esta sala y porque hemos conseguido previamente ya cierta repercusión, aunque sea de carácter negativo, lo cual es bueno, porque si no hablan de nosotros es señal de que no existimos o de que tenemos muy poca existencia. Bien, quiero empezar, y en esto sigo un poco la tradición de mi padre, pues haciendo una referencia poética. A él le gustaba mucho, como se ha dicho aquí, recoger poesías, no las propias, sino sobre todo ajenas. Y además, cuando se haga el libro sobre las poesías que hubo, van a ser poesías realmente impresionantes, emocionantes. Pero yo voy a hacer mención a una que nos viene muy bien por la ocasión y además cuya autora, magnífica escritora y poeta, está aquí presente, Edith Pepper, que cuando murió mi padre, hace ya más de 5 años, le dedicó un soneto que se llamaba A don Blas Piñar y que dice así: la forja de tu fragua toledana te otorgó el temple fuerte del acero, pero el amor que te arrulló primero fue la semilla de tu fe cristiana. Adiós por siempre, hidalgo caballero, de olvidos hoy, de glorias en el mañana, pues habrá de medirte otro rasero cuando se juzgue de manera sana. No es ahora el momento de juzgarte, porque se opina con perfidia y lodo en esta España que tú tanto amaste, mas llegará la hora de exaltarte y de contar cómo lo diste todo por la patria ideal que siempre amaste. Bien, y viene... Bien, no me cuento porque, como ha anunciado Álvaro, yo voy a hablar un poco de la justicia que se merece Blas Piñar. Evidentemente no podemos reconocer que haya llegado el momento de la justicia, no corren esos tiempos, pero sí de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este momento no se retrase demasiado, y eso es lo que tratamos con el acto de hoy.
Las herramientas principales que llevan tiempo usando los enemigos de España son principalmente dos, además reiterativas y demostrativas a diario, que son la mentira, se miente, se falsifica, se tergiversa, se cambia, y luego, en segundo lugar, el miedo. Hay que asustar, hay que amedrentar. Es lo que se ha intentado hoy hacer con el Casino de Madrid para que no se pudiera celebrar este acto, y se ha hecho muchas veces. Es que se ha mentido sobre lo que ha dicho Blas Piñar sobre los homosexuales. Mentira y miedo. Y contra la mentira y miedo no hay otra manera de enfrentarse que a través de la verdad y del valor. Hay que superar la ignorancia, hay que superar el temor, hay que ir para romper este encorsetamiento social en que estamos, un encorsetamiento que es el encorsetamiento de la estupidez. Vivimos en una sociedad estúpida, realmente estúpida, porque nada más la misma, si es que tienen alguna diferencia entre un concepto y otro. Porque lo primero que hay que recuperar es el sentido común, que está perdido socialmente. Y recuperando el sentido común intentaremos recuperar las conciencias, que están totalmente anuladas. Conciencias, primeramente a nivel personal, en segundo lugar colectivas y en tercer lugar institucionales, hasta llegar a la conciencia nacional, que es la más importante en este momento para nosotros. Bien, en este recuperar conciencias, primero tenemos que reforzarnos nosotros mismos para luego tratar de contagiarlos a los demás. Este acto no muere entre los que estamos aquí, sino que tiene que ser es un fermento hacia el exterior, porque es al resto de España, al resto del mundo al que tenemos que transmitir esta verdad y este valor para romper el miedo que se impone. Bien, porque lo que ahora se está proclamando como políticamente correcto y se nos impone con el latigazo totalitario de esto que llaman democracia, a través de la memoria histórica o democrática, no es una cosa nueva. Ahora se llama así, pero llevan muchos, más de 50 años aplicándolo. Por eso no es de extrañar que tengamos o haya, a nivel externo, una falsa imagen de Blas Piñar y de Fuerza Nueva. Esta es la realidad. Se nombra Blas Piñar, muchos ya no saben quién fue ni quién es, pero inicialmente, desde luego, la imagen es negativa, más no poder. Gracias a esta labor constante, a esta imposición de la verdad democrática, de la verdad virtual, que ya no se preocupan ni que sea verdad, ya no les importa. Lo que importa es que se imponga. Y se imponga además, ¿por qué? Porque domina todo el sistema educativo y el sistema de comunicación social. Estamos rodeados que todos los inputs que tenemos individualmente vayan en la misma dirección, hasta el momento que anulen cualquier capacidad de crítica o de reacción contra eso. Bien, pues contra esto es contra lo que está intentando luchar y que se fundó la Fundación Blas Piñar, por expreso deseo de mi padre. No fue una idea nuestra, ni de los hijos, ni de la familia, ni de los amigos, ni de los antiguos de Fuerza Nueva, sino que fue una idea suya porque vio que la única posibilidad de seguir transmitiendo estas ideas era a través de una fundación que estudiara, que investigara, que desarrollara, que difundiera toda su obra y su pensamiento. Bien, pues esto es lo que tiene como, digamos, un bagaje cultural la Fundación Blas Piñar, toda la documentación de lo que fue su obra y su vida. Y eso es lo que estamos tratando de que se difunda, tal vez un poco prematuramente. La propuesta de Álvaro nos ha llegado a la Fundación un poco antes de que tengamos, no que estuviera desordenada toda la documentación, sino que conociéramos y tuviéramos en capacidad de ser consultados con agilidad y con habilidad toda esa documentación. Nos ha pillado un poco pronto, estamos todavía acabando de poner todas las cosas en el adecuado orden para que sea consultado y estudiado. Pero bueno, nos hemos lanzado porque creemos que la idea del año del centenario es un buen momento psicológico para iniciar este tipo de labor. Porque de lo que se trata al fin y al cabo es de poner de manifiesto la talla de Blas Piñar, la talla que tiene distintos aspectos, un aspecto humano, un aspecto profesional, religioso, político y moral, son los aspectos más importantes, y que se han basado además todos estos aspectos en 4 puntos, que son primero su firmeza en los principios, indudable, su rigor en los fundamentos, expuestos de diversas maneras, su coherencia en la actuación en todo momento y el respeto hacia los adversarios, o lo que se declara sus adversarios.
Yo creo que esto es muy importante destacar. Y es importante destacarlo porque hay que decir que analizando su trayectoria, con la visión que nos da ya el tiempo transcurrido, no solo la de él, sino los que le acompañaron, le ayudaron, le animaron e incluso martiriaron, porque conscientemente dieron un paso adelante, bajaron el lugar cómodo de lo ideológico, de lo intelectual, para mezclarse en la lucha diaria, callejera, con el desgaste tremendo que sabían que esta postura, que esta decisión iba a llevar consigo. Y que esto no iba a ser una cosa momentánea, como suelen ser los actos heroicos o martiriales muchas veces, sino que iba a ser una labor permanente, persistente en el tiempo, por lo cual el mérito era mucho mayor. Y bien, tomaron esta decisión porque vieron que era la única manera de tratar de salvar las dos lealtades a las que se debían hacer el régimen. Estas lealtades, en estas condiciones, son tremendamente difíciles y tremendamente desgastantes, y fueron asumidas. Entonces, los que persiguieron con mayor dureza, con mayor, digamos, dedicación, con todo tipo de actuaciones, no fueron los enemigos de siempre de España o de la religión, fueron precisamente los que tenían una mayor obligación de defenderla. Esto es realmente verdad. Y no fueron solo las actuaciones activas, en el sentido de las prohibiciones, de los cierres, de las denuncias, de las multas que se produjeron, de los encausamientos, de las cárceles de prisión que muchos miembros de Fuerza Nueva tuvieron que sufrir, del intento, además de un linchamiento a nivel mediático de lo que era Blas Piñar y Fuerza Nueva, que se sufrió, pero dirigido precisamente, como digo yo, desde dentro de la propia Iglesia Católica y desde el propio régimen del 18 de julio. Esta lealtad al caudillo, esta lealtad a Franco, puesta de manifiesto constantemente, comunicando sus impresiones, sus ideas de lo que estaba pasando, informándole continuamente sobre esto, pero recibiendo, digamos, la persecución, los palos, el olvido o la falta de apoyo de aquellos que tenían la obligación de hacerlo. Bien, porque esta lealtad, por ejemplo, por referirme al tema de Franco y aclararlo un poco más, era leal al caudillo militar de la victoria, de la guerra de liberación nacional. Era leal al caudillo que había logrado el triunfo sobre el cerco internacional, diplomático y político de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Era leal al caudillo de la revolución social que se estaba produciendo en España a partir de la instauración del régimen del 18 de julio. Una auténtica revolución social, de los pies a la cabeza. Y sobre todo, era leal a la instauración del Estado Nacional. La única vez en la historia de España que ha habido un auténtico Estado Nacional fue a partir del 1 de octubre de 1936 hasta que se aprobó la ley de la reforma política, que todo este sistema jurídico del Estado Nacional fue decretado por las propias Cortes, ahora llamadas franquistas, término que se ha impuesto, porque se autodisolvieron y autodisolvieron el Estado Nacional. Bien, pues este sistema de defensa de lealtades al fe y al dogma de la Iglesia, a la fe y al dogma de la Iglesia, y también al régimen del 18 de julio de Francisco Franco, lo desarrolló con unos instrumentos que todos conocemos. En primer lugar, el ejemplo. El ejemplo en su trayectoria personal y en su vida diaria. Es un hombre en ese sentido intachable, pero sobre todo en su acción hacia afuera. Y dos instrumentos fueron los más importantes. La palabra, la más conocida, porque habló muy bien, de fondo, de forma, sobre muchísimos temas diversos, muy diversos, por no decir, bueno, de todos los temas posibles, y además lo habló en todas partes. Así que podemos escuchar hablando de teología, de la pasión de Cristo, del apostolado de María, de los ángeles, del corazón de Jesús, de las figuras de la Iglesia, de la crisis de la propia Iglesia, pero hablaba sobre España, sobre su unidad, sobre la hispanidad, sobre Filipinas, gran conocedor de la hispanidad en Filipinas, del alzamiento nacional del 18 de julio, de la instauración del movimiento nacional, de la victoria de Franco, de José Antonio, de Antonio Rivera, de Europa, de la División Azul, de
muchas partes de la historia de España. Y además él supo también con la palabra en los diversos escenarios, ha hablado aquí de su labor parlamentaria dentro del Consejo Nacional del Movimiento, pero es que habló desde monasterios, conventos, iglesias, colegios, en la universidad un montón de veces, en la Facultad de Derecho de Madrid, pero hablaba también en descampados, en plazas públicas, en cines, en teatros, en piscinas, en toda clase de escenarios, en campamentos de juventudes, en las clausuras sobre todo de las actividades, en institutos, las plazas de todo, quien nos recuerda la plaza de venta llena a rebosar, y cómo tenían que ir a la persecución, que he dicho yo, la persecución constante, hasta que prohibían las reuniones en la Plaza Oriente, hasta que negaron la concesión de la Plaza de las Ventas. Todo era una persecución constante y permanente, en plena democracia, en pleno régimen liberal de libertades. Bien, eso era la palabra, lo más conocido suyo, pero yo quiero destacar, tal vez por ser menos conocido, el tema de la pluma. La palabra y la pluma. Escribió, y escribió mucho, escribió libros, digamos un poco su biografía política a través de los 5 tomos que fueron publicados, donde cuenta toda la trayectoria de lo que fue Fuerza Nueva desde que se creó hasta que él falleció, el último libro que tuvo. Pero es que además escribió muchísimos artículos. Yo tengo recopilados en este momento más de 1200 artículos. Aquí sí que hay una variedad de temas enormes, que son los mismos temas que los discursos, pero sobre todo podríamos añadir una faceta más, que es la faceta de las reflexiones personales, sobre temas de carácter familiar, personal, de admiración de la naturaleza, de las circunstancias, de lo que era un alma auténticamente ecologista, no lo que ahora se llama el movimiento ecologista, sino los que respetan y aman la naturaleza de verdad. El amor por la lluvia, por el agua, por los árboles, por el cuidado de la tierra. Todo esto lo va, de alguna manera, reflejando en los distintos artículos. Y luego, cosas internas, incluso de la propia familia, cuando se casan los primeros hijos, cuando yo me fui a la academia, artículos que yo me he enterado años después, que yo ni conocía su existencia, del nacimiento de alguno de los hijos. Entonces, es un muestrario mucho más vivo, mucho más completo, en artículos, claro, en textos mucho más cortos, digamos, más asequibles a leerlos con facilidad. Y además es curioso ahora recalcar dónde lo escribía, porque fue un escritor de artículos habitual en ABC, ya lo sabemos, por el famoso Hipócritas. Lo fue en Informaciones, el periódico de la tarde de Madrid, entonces de aquellos momentos de mayor difusión, pero también en la Gaceta del Norte. Periódicos que curiosamente se revolvieron tremendamente contra él cuando la situación religiosa y política estaba cambiando en España. Los mayores ataques, que como decíamos venían desde la retaguardia, los va a sufrir precisamente de estos periódicos donde había sido colaborador habitual, y también de los periódicos oficiales del movimiento, como eran Arriba o era El Pueblo, entre otros, curiosamente. Lo que dijeran los periódicos clandestinos de la oposición comunista en España no pesaba absolutamente nada. Lo que pesaba era esa prensa oficial que sí tenía una gran difusión. Bien, pues como digo, es muy importante su labor escrita, la pluma, y esta renuncia, sobre todo, como digo, a quedarse en un plano ideológico, intelectual, y bajar a la lucha de la calle, siendo consciente de lo que esto iba a llevar consigo. Pero a estas dos ideas de aceptación de la vocación heroica y de la vocación martirial, no solo personal, sino también del colectivo que con él trabajó por Dios y por España, hay que sumar una tercera faceta que yo creo que es importante, y aceptarla además no en el concepto bíblico, sino en el concepto dual, y es la de profeta. Él de alguna manera veía claramente, no hechos concretitos de lo que iba a suceder en España en la Iglesia Católica, sino hacia dónde nos llevaba esta evolución, de alguna manera forzada, que se estaba instrumentando para cambiar lo que era España y su historia, lo que era la Iglesia Católica en España sobre todo. Bien, anunciar dónde iba a desembocar el proceso, ha aceptado plenamente. Entonces, la validez de la obra, del pensamiento, de los argumentos de Blas Piñar, no es solo por su valor heroico o martirial, sino sobre todo porque tenía razón en lo que decía. Esto creo que es lo más importante.
lo que más nos tiene que mover, porque lo otro era un reconocimiento al pasado de una figura que tuvo sus valores personales o políticos y de asumir unos riesgos sabiendo a lo que se estaba exponiendo. Pero se hubiera quedado ahí. Pero lo más importante es llegar a la conclusión que lo que decía, los argumentos que de alguna manera exponía, eran acertados. Y están obteniendo los resultados que se esperaban, incluso peores. Esto es lo que nos tiene que mover de una manera práctica a llevar a cabo esta labor de estudio, de reflexión, de difusión y de llegar a la conciencia, no digo de todos, pero la mayor parte de los católicos, de los españoles, de aquí y de fuera, para que lleguen a la conclusión de que algo hay que hacer para cambiar esta trayectoria. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Yo creo que tenemos la base para hacerlo. Gracias a los colaboradores que se han manifestado en favor de estudiar a fondo esta obra y más que van a seguir surgiendo, gracias a la labor de la editorial. Yo creo que es un momento importante y que además hay muchos más proyectos. Ahora lo he dicho algunos, pero yo creo que hay que hacer una selección de estos artículos a los cuales me refería. Creo que el tema, por ejemplo, de Toledo y Blas Piñar hay que sacarlo a la luz, no solo por Toledo, porque es su origen, porque él lo rememora muchísimas veces, por sus amigos de allí, porque allí, como se ve muy bien en la poesía de Lídice, es donde se formó, sino porque además está vinculado con dos hechos importantes, que es el de Antonio Rivera, el Ángel del Alcázar, que dio lugar a hacer el único colegio mayor universitario hecho en España, en la España nacional, para trabajadores que estudian en la universidad. Esto fue obra de Blas Piñar y que dio el nombre de Antonio Rivera. La obra social, la obra revolucionaria, la obra nacional del régimen, él no solo hablaba de ella, sino que de alguna manera colaboraba con su actuación personal promoviendo el patronato de la creación de este colegio mayor. Bien, hay más libros también que podríamos, se ha hablado del tema religioso. Es un tema difícil hablar del tema religioso en Blas Piñar por la altura que hemos dicho que tenía, pero evidentemente ya tenemos la visión de enfocarlo de distintos puntos de vista. El punto de vista teológico, hace falta una persona de mucha preparación y que le dedique mucho tiempo para hablar de los estudios teológicos de Blas Piñar. Yo ahora, cuando estoy pasando al Word muchos de los artículos o de los trabajos, la verdad es que me cuesta mucho seguirlos. Y tengo que consultar, además de muchas frases en latín, que hay que estudiarse, hay que verlas, hay que desentrañarlas, hay que releerse los párrafos para llegar al fondo de estas cuestiones. Sobre todo lo he escrito en los últimos años, cuando su capacidad, digamos, de inteligencia teológica había alcanzado su máximo. Pero es que tiene la parte dedicada a lo que es el apostolado, a través de la difusión de lo que es la pasión de Cristo, la vida de los santos, todo lo que es labor de apostolado, impresionante. Y luego la última faceta, y es la de autor o actor dentro de lo que era la crisis de la Iglesia de aquellos años. Es su actuación, por ejemplo, y aquí tenemos algunas personas presentes con él, pues del Congreso Mundial de Apostolado Seglar, donde ya esta lucha interna de la Iglesia se estaba produciendo a unos niveles verdaderamente, vamos a decir, sangrantes, porque eran sangrantes. Los ataques contra los que defendían el dogma tradicional de la Iglesia, los ataques eran realmente sangrantes, eran a muerte. Por eso hablaba yo antes del tema martirial. Bien, pues todo esto es la base que tenemos que utilizar. Y esa es la labor que la Fundación, como representante, podía haber hablado cualquiera de los hermanos, que posiblemente desde el punto de vista personal conocía mucho más a mi padre, porque yo me marché 20 años a la Academia Militar y luego he hecho vida militar y he estado bastante alejado, sin desvincularme nunca, pero bastante alejado de lo que era la vida cotidiana, que ahora de alguna manera he intentado resumir. Ellos saben muchas más cosas, mucho más detalle que yo. Yo la ventaja que tengo es que estoy con un poco mayor de dedicación al estudio de lo que es el fondo documental, de todo lo que ha sido su obra. Y esto me ha hecho aprender muchísimo en estos 4 años y medio que llevo dedicado a este tema. Y que, como digo yo, tengo para esta vida un par de años más de seguir estudiando, porque el fondo documental es impresionante, es impresionante. Yo creo, no
No puedo decir que no tiene límite, porque como toda obra humana tiene límite, pero realmente su alcance es mucho mayor del que podemos imaginar. Pues yo creo que mis palabras son de ánimo para todos, de pedir colaboración, no solo en la difusión de los libros, que es todo lo más fácil, sino sobre todo en la colaboración personal a llevar a cabo este estudio, no solo en los aspectos amplios que aquí se han dicho, sino en aspectos a veces mucho más concretos que se pueden profundizar, digamos, con mucha mayor rigurosidad y con mucho mayor entretenimiento, y a lo mejor con mayor difusión o más fácil difusión, de coger algún puntito concreto de los de sus obras y dedicarle pues, unas cuantas horas para entenderlo mejor. Sí quiero remarcar la importancia que tuvo en determinados temas Blas Piñar y todo el grupo que estaba con él. Lo ha dicho de alguna manera Paco Torres, rompieron, digamos, el miedo al terrorismo. En España la primera manifestación que hubo contra el terrorismo la convocó Fuerza Nueva, pero también convocó las primeras manifestaciones contra el aborto. Se opuso a la ley de libertad religiosa, no por la libertad religiosa, sino por lo que comprometía a la unidad religiosa de España, que era el aspecto positivo. Su libro de defensa de la vida, del derecho a la vida, es impresionante en este sentido, un resumen que no se ha superado hasta la fecha y que en temas como el de la eutanasia, ahora tan de moda, deja las cosas clarísimas en cuanto uno se lo lee de cómo hay que plantear el tema de la llamada muerte digna. Pero es que dio la cara también cuando se empezaron las relaciones con la Unión Soviética, cuando se llevó a cabo, como se ha dicho, la devolución de INRI, la retrocesión, el nombre jurídico que era una auténtica atrocidad, lo de la retrocesión de INRI. Pero se opuso también a ese referéndum de Guinea, que fue un referéndum totalmente manipulado. Realmente Guinea no quería la autonomía, pero no quería la independencia y se impuso la independencia. Y estaba entonces defendiendo los derechos de lo que ahora llaman inmigrantes, esa hispanidad del siglo XX, que era Guinea, que era el Sáhara, personas educadas y con la ciudadanía española, tanto como cualquiera de nosotros. De repente, de la noche a la mañana, se le dijo que no eran españoles y se les echaba. Y ahora se les quiere acoger cuando entran ilegalmente. Y eran los mismos que defendían la independencia de Guinea los que ahora quieren la entrada de los inmigrantes ilegales. O sea que esto, como digo, es la sin razón. Bueno, no me quiero alargar, se ha hecho tarde, pero lo que sí quiero decir es que en puntos vitales en que se estaba cediendo y que gracias al gran poder que tenía en estos momentos el movimiento como organización, se estaba manipulando la voluntad de los españoles en contra del sentido del Estado Nacional nació el 18 de junio. Y que esta lealtad al 18 de junio y esta lealtad a la doctrina de la Iglesia Católica es lo que yo considero que son motivos más que suficientes para considerar a Blas Piñar y a los que le acompañaron como personas que aceptaron vocacionalmente tanto el carácter heroico de sus vidas como su carácter martirial, y que fue una auténtica profecía todo lo que dijo que iba a suceder y que está sucediendo en la España actual. Muchas gracias. Había varias preguntas, entre ellas lo de la industria lineal y la hispanización, pero todas han sido pero esas preguntas han sido contestadas, de manera que no hace falta hacerlo.
Ahora. Bueno, repito, parece ser que no manejo bien la palabra. Había, digamos, preguntas que surgían y que incluso teníamos previstas. Sobre todo, el tema interesantísimo, quizás sobre todo, de Blas Piñar y la hispanidad. Pero creo que todas las preguntas han sido contestadas en las intervenciones que han tenido tan brillantemente. Muchas gracias. ¿Alguna más? Bueno, lo habéis dejado todo. Allí. Buenas noches. Quería felicitar a todos los intervinientes por sus intervenciones tan magníficas y mi pregunta en concreto es ¿por qué Blas Piñar, que fue una persona que defendió tanto los ideales del 18 de julio y la religión católica, etcétera, etcétera, por qué no contó con mayor apoyo de Francisco Franco? Cuando Franco se daba cuenta también de lo que estaba pasando ya en España. Para Paco. Para cualquiera de los... Esa parte. Yo creo que apoyo de Francisco Franco tuvo el que podía tener, que era el nombramiento continuado como consejero nacional, 6 legislaturas y como consiguiente de procurador en Cortes. Ese respaldo lo tuvo. Demasiado hizo Franco, yo creo, comparar los ataques que había contra él desde sus propios ministros. O sea, el enemigo estaba dentro, se ha dicho muchas veces. Además hay que reconocer que el Franco con 75, 80 años no era el Franco, claro, de los años de la guerra o de después de la guerra. Y no solo por los problemas físicos naturales de todas las personas con el paso de los años, sino sobre todo por la camarilla que se había creado a su alrededor. Hay que tener en cuenta que incluso dentro, digamos, del ala que podíamos llamar más fiel a la figura de Francisco Franco, que era el ejército, se estaban produciendo disidencias, unas descaradas, digamos, UMD, descaradas, a nivel poco importante, pero otras más graves que eran a nivel de generales que habían hecho la guerra con Franco. ¿Eso qué quiere decir? Lo que puedo decir, que el enemigo estaba dentro, y este enemigo no solo estaba dentro, sino que estaba muy cerca de Franco. Entonces había una lucha interna dentro del régimen que muy hábilmente iban consiguiendo ganar los que eran los opositores, auténticos opositores al régimen. Esto unido a que evidentemente las necesidades de política internacional habían llevado, es una impresión mía, a un posicionamiento claro de España contra el comunismo. Eso está claro. Eso le obligaba de alguna manera, en un momento de los dos bloques, Occidente y Oriente, a decantarse hacia el bloque occidental. Este decantamiento hacia el bloque occidental llevaba una alianza con los Estados Unidos. Esta alianza con los Estados Unidos llevaba también, de alguna manera, algunas concesiones o cesiones a nivel económico, empresarial, y todo esto se estaba empezando a notar. Evidentemente, esos intereses de los Estados Unidos y el mundo capitalista que representaban no eran favorables al Estado Nacional. Entonces, cualquier persona o grupo político que defendiera la continuidad del Estado Nacional había que de alguna forma apartarle. Pero es que es más, si esto se hubiera reducido nada más a la influencia de España, igual se hubiera dejado, pues se había dejado durante muchos años. Pero el problema es que tenía repercusión internacional. La nueva política del Estado Nacional Español empezaba a tener repercusión sobre todo a nivel hispanoamericano. Era un ejemplo de que se podía conseguir la justicia social con un sentido nacional y católico, en contra del comunismo y en contra del liberalismo capital o del capitalismo liberal. Eso ya era demasiado peligroso. Entonces ya no se empleaban los métodos de la Segunda Guerra Mundial, declaramos la guerra. Se hacía la guerra, pero de una forma mucho más hábil, mucho más eficiente. Y entonces eso se conseguía, se mantenía Franco. Nunca Franco fue más reconocido precisamente que en su última etapa.
Aquí venían mucho más presidentes importantes que los que vienen ahora, que somos tan demócratas y nos quiere tanto todo el mundo, porque a España se le respetaba. Y venían aquí los presidentes a rendir pleitesía. Pero al mismo tiempo que rendían pleitesía a Franco, que se le mantenía ahí a la cabeza del Estado Nacional, se estaba haciendo una labor de zapa para facilitar lo que luego ha sucedido. Esta es mi explicación, ¿eh? No sé si ha acertado o no, pero ahí entiendo el por qué esta presunta desafección, que no fue cierto. De hecho, mi padre nunca se sintió, de alguna manera, no apoyado por Franco. Lo que pasa es que entendía la posición de Franco y las presiones que estaba sufriendo. Y que al fin y al cabo también había un reconocimiento a ese desarrollo económico de España hecho por una generación de políticos y una clara ideología desde un punto de vista mucho más técnico que otra cosa, pero que evidentemente había sacado a España de donde su desarrollo secular. Y esto había que admitirlo y no había que enfrentarse de una manera violenta contra ello. No era fácil la postura. Por eso sigo reforzando que asumir la oposición, manteniendo la lealtad a Franco, reconociendo los éxitos del régimen, pero poniendo de manifiesto los fallos que se empezaban, graves que se empezaban a cometer y que iban a llevar desgraciadamente al desmantelamiento del régimen. Esto era realmente difícil. Pues lo asumió. ¿Alguna más? Aquí. Yo quería únicamente apostillar alguna observación con respecto a la última intervención. Creo que Blas Piñar tenía toda la fe y la consideración de Franco. Es más, yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero vino a mi conocimiento de que con motivo del artículo Hipócritas, algún altísimo cargo del régimen quiso procesar a Blas Piñar y que, respetando la independencia que siempre fue la norma del caudillo en todos los problemas, incluso la de justicia, preferentemente, y hablo con esto último con cierto fundamento, creo que le dijo a este altísimo cargo: usted verá, usted puede pedir y a iniciar la querella, pero se va usted a meter con el hombre más honesto que tiene España. Muchas gracias, Luis. Viniendo de ti, bueno, como si fuera dogma de fe también, lo que acabas de decir, porque tú conocías muy bien el tema. Está claro lo que has dicho de Hipócritas. En aquella época existía la censura previa. No se publicaba en ningún periódico oficial en España nada que no se quisiera. Cuando se publicó Hipócritas fue porque se dejó que se publicara, evidentemente. Entonces ahí está ese juego hábil de la política. Es decir, se publica, luego destituimos al autor de esto, quedamos bien con los americanos, pero le hemos dicho lo que queríamos. Eso está claro. Es más, cuando es destituido teóricamente por la publicación de Hipócritas, mi padre ya tenía presentada la dimisión por problemas simplemente presupuestarios y por problemas también de apoyo del propio Ministerio de Asuntos Exteriores a la política que estaba desarrollando dentro del Instituto de Cultura Hispánica. O sea que todo vino un poquito concadenado, por eso no se llevó ningún disgusto, porque de cesar, bueno, pues yo he estado cumpliendo mi labor, me han cesado, he dicho lo que quería y me lo han dejado decir en público, en el periódico ABC y en la tercera página de ABC, con lo cual ha dado la vuelta al mundo y ha sido autorizado. Y ahora que achacan todo lo malo que ha pasado en España durante muchos años a decisión personal de Franco, las cosas más niñas, parece que las hacía Franco concienzudamente, las preparaba, el secuestro de los niños, los asesinatos, las violaciones, todas esas cosas malísimas las hacía personalmente Franco, pasaba las noches todas preparando todas estas maldades, pero precisamente en la publicación de Hipócritas nadie dice que tuviera nada que ver, no se enteró. Una cosa tan importante como una tercera de ABC, en las relaciones con Estados Unidos, cuando acabábamos o estaban muy recientes, los tratados con los Estados Unidos, y Franco no sabía nada, le sorprendió. Por eso hablo de la niñez, de la estupidez de la sociedad española y sobre todo de los medios de comunicación.
esos que hacen tanta investigación, no investigan nada, no tienen ninguna conciencia crítica, no tienen ningún sentido de común para analizar los sucesos y los acontecimientos. La mayoría, hay excepciones. Te lo digo, Eduardo, hay excepciones, gracias a Dios. Me refiero a la mayoría. Voy a contar una cosa con esto. En el archivo de Franco, lo que queda del archivo de Franco, ¿verdad? Se conservan muchos recortes de la revista Fuerza Nueva de Franco y algunos papeles. Un libro muy curioso, porque claro que eso acabe en la mesa de Franco, ¿verdad? Resulta que, no me acuerdo si a uno de tus hermanos o una de tus hermanas la suspenden en una asignatura, un catedrático que ni tan siquiera leyó el examen. Los hermanos nunca les hacen. No, le suspendieron. El asunto llegó a la mesa de Franco. El señor no había leído el examen, le había puesto ya la nota suspensa, pues a la hija. Yo no me acuerdo si tu hermana ya no me acuerdo, pero se conserva el documento que acaba en la mesa de Franco, que se ha visto que le ha suspendido y ni tan siquiera había leído el examen, estaba sin calificar. Había habido una denuncia y aquello acaba en la mesa de Franco. Luego, digamos que algún tipo de aprecio que tenía, pues usted comprenderá, Franco debía tener cosas más importantes que saber si había suspendido a un familiar de la niña. Lo que sí es cierto es que cantidad enorme de discursos y de artículos suyos están dedicados a Franco. En vida de Franco y Franco muerto, porque en vida de Franco había muchos que publicaban cosas a favor de Franco, pero no, fue morirse y cambiar completamente. Entonces, la fidelidad a Franco, a su figura, ha sido permanente, en todo momento, indiscutible y clara, y nunca sin poner ningún pero, que se podían poner como a toda persona humana. Ya sabemos algunas de las herencias de las que nos ha dejado Franco, de las cuales no podemos estar satisfechos los españoles, y no voy a decir nada más. Allí tenemos. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, por favor, sobre todo, más bien pedir si podrían profundizar un poco más en por qué Fuerza Nueva no continuó como partido político, sobre todo porque han comentado que sirvió de freno durante los años que estuvo actuando, sirvió de freno pues a cosas que se querían haber hecho en la transición y que no se hicieron gracias a Fuerza Nueva. Entonces, ¿por qué Fuerza Nueva se disuelve al final como partido político? Estaba muy diezmada, Blas Piñar solo quería dedicarse a actividad intelectual y no continuar por eso, o ¿qué pasó exactamente? Porque nunca lo he entendido bien del todo. Gracias. Yo creo que es bastante fácil de entender. El esfuerzo, no solo suyo, sino del partido, había sido impresionante. Los actos clamorosos se repetían por toda España. Sedes sociales de Fuerza Nueva había pueblos que no resisten el examen de geografía del mejor conocedor de España. Yo veo nombres de pueblos donde había sedes de Fuerza Nueva y es que tengo que buscarlos en el mapa porque no había oído hablar nunca de ellos. Entonces, con toda esta estructura, con todo este éxito, digamos, de militantes o favorables a Fuerza Nueva que asistían a los actos con aplauso continuado, con ovaciones, luego llegaba la hora de los resultados y eran unos fracasos absolutos. Estos fracasos se podían producir por dos cosas. Primero, por la manipulación de las elecciones, que yo no descarto, nunca lo he descartado. El sistema liberal democrático me parece que es lo más fácil de manipular aquí y en cualquier sitio, y en la España actual, donde la moralidad no existe, pues entonces no me extrañaría nada, y en aquellos momentos menos, donde ya hemos dicho que lo que representaba Fuerza Nueva tenía que ser apartado. Y además al mismo tiempo se daba cuenta de que estaba favoreciendo a un partido que favorecía, desde el lado sociológico del franquismo, favorecía esta reforma política de la nueva Constitución, que era acabar con la España nacional. Entonces estaba haciendo labor para el contrario. Luego también es un sentido de la responsabilidad. Si seguimos en este sentido, movilizamos a la gente para que luego vote al partido que está haciendo todo lo contrario de lo que queremos nosotros. Y luego había otro tercer aspecto, era el de la persecución física, económica, política, profesional, de todos los que formaban parte de Fuerza Nueva. Había gente encarcelada, perseguida, multada, excluida de sus trabajos, los famosos expedientes que se hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, aquí tenemos algún testigo, y cuando se conseguía una representación sindical sobre el
Fuerza Nacional del Trabajo, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid, enseguida se suspendía de empleo y sueldo a los elegidos por los propios trabajadores con su sistema electoral y se los dejaba apartados dentro del trabajo del Ayuntamiento, y así dice en muchísimos otros sitios. Entonces estaba viendo que se perjudicaba personalmente, que se hacía un trabajo que no repercutía en votos, en resultados electorales, que era fundamental para seguir sobreviviendo, porque si no no había presupuesto capaz de mantenerlo, y que además se estaba facilitando la acción de los que hacían la labor contraria. Entonces hay que ponerse en ese momento, en esa figura, de decir, seguimos adelante, con lo cual aceleramos esta situación, o pasamos, damos un paso, no atrás, sino un lateral, y dejamos de ser partido político, pero seguimos haciendo una función de carácter ideológico. Por eso se fundó el CESPE, el Centro de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, y luego, con lo que había sido Fuerza Nueva a nivel provincial y local, se crearon distintas asociaciones, que sí que se creó una coordinadora de asociaciones en Valencia, antes en Barcelona, en Burgos, en Valladolid, en Andalucía, para seguir todo tipo de actividades de tipo ideológico, conferencias, publicaciones, actos. O sea, se seguía en la lucha política, pero no en la forma que se estaba haciendo hasta entonces. ¿Que fue acertado o no? Pues claro, había que comparar qué hubiera pasado si hubiera seguido Fuerza Nueva. Pues seguramente acabarían ilegalizándola, que era lo que se había ya iniciado, la ilegalización de Fuerza Nueva, y se hubiera provocado un pase a una oposición a lo mejor violenta, que es lo que se estaba buscando. Poner lo que se ha hecho luego a nivel mental, poner a Fuerza Nueva a nivel de la ETA. Estos son los mismos. Los enemigos de la democracia son por un lado la ETA y por otro lado Fuerza Nueva. Es lo que se estaba buscando. Que lo van a seguir diciendo, sí, pero no tienen ninguna base para hacerlo, porque si se hubiera ilegalizado, pues no sabemos qué hubiera pasado, la reacción que hubiera habido. Entonces, dentro de la creación de lo que era el movimiento político Fuerza Nueva, fue un cambio de nivel de actuación, con otra forma de entenderlo, como lo es hoy día, cuando se ha disuelto la editorial Fuerza Nueva con el paso de los años, después de 50 años contra viento y marea, y se ha creado la Fundación Blas Piñar. No se abdica de los principios, ni de los ideales, ni de los valores, se plantea la lucha con otro sistema. Que acertemos o no, pues el tiempo lo dirá. De todas maneras, nuestro objetivo, naturalmente, es el éxito, pero no es el único éxito. Por el éxito no sacrificamos otras cosas. Los valores están por encima del éxito. Si no, seríamos como los del montón, como los que están hoy día mandando en España.